Muy buenos días, mis amados hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Qué grato es poder volver a estar a través de esta vía, a través de este medio, compartiendo junto con ustedes la palabra del Señor. Y estamos en la serie Los Profetas Menores, y hoy corresponde hablar acerca del profeta Habacuc. Vamos a hablar acerca de este profeta llamado Habacuc. Voy a invitarte que abras tu Biblia. Quiero pedirte que puedas escuchar con atención lo que el Señor tiene que decirnos en esta mañana. Y dice la Escritura, en el capítulo 1 de Habacuc, lo siguiente: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que el leopardo y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí. Y este es el inicio del capítulo 1 del profeta Habacuc. Estamos entonces en este estudio acerca de los profetas menores y hemos visto maravillosamente cómo Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestro corazón, cómo el Señor siempre está buscando que nosotros podamos volvernos a Él, que podamos caminar de acuerdo a la voluntad de Él y vivir conforme a sus propósitos. Y este profeta particularmente llamado Habacuc, Habacuc significa uno que abraza o aquel que abraza a otros. Y yo creo que una traducción más justa sería aquel que se abraza de las promesas de Dios. También se dice que la expresión el que abraza se refiere a que Habacuc como profeta estaba constantemente preocupado por la nación de Israel, en este caso de Judá, preocupado por el pueblo de Dios, y buscaba abrazar y consolar al pueblo mediante la profecía. Ahora, este profeta Habacuc estaba al igual que usted y como yo en muchos sentidos y en muchos aspectos. El tema de la mañana de hoy es ¿hasta cuándo? Así hemos titulado esta mañana la predicación. ¿Hasta cuándo? Y yo sé que usted, al igual que yo, y juntamente igual que el profeta Habacuc, en múltiples ocasiones nos ha tocado decir ¿hasta cuándo? Ha sido una expresión que hemos manifestado. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites aquello? Y bueno, toda persona, mi querido hermano y amigo, incluyendo a los hombres de Dios, también se han hecho la pregunta ¿hasta cuándo? Como seres humanos nos vemos confundidos al ver tanta maldad e injusticia. Y algunos se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Acaso no está viendo nada de lo que sucede? ¿Por qué no hace nada? Son preguntas que constantemente tal vez usted se ha hecho y que muchas personas se hacen y que son conocidas por nosotros. ¿Dónde está Dios? A veces en momentos de dificultad y de incertidumbre y de situaciones difíciles, la pregunta más común entre los hombres es ¿dónde está Dios? ¿Acaso no está viendo lo que sucede? ¿Por qué no hace nada? Decimos. ¿Por qué los malos parecen triunfar y los justos tenemos que ver tanta maldad? Y es aquí, mis queridos amigos y hermanos, donde mucha gente resbala. Es aquí donde mucha gente se confunde al no comprender la manera y la forma en la que Dios actúa. Terminan pensando que Dios no existe. Así es, mucha gente termina pensando que Dios no existe. Y eso pasó con mucha gente. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al ver todo el dolor y la maldad de la crueldad de la guerra,
dijeron, ¿dónde está Dios? La gente concluyó, ¿dónde está Dios? Y si Él verdaderamente existiera, debió haber intervenido. Y ese es el punto en el cual queremos en esta mañana que nosotros podamos ver y entender. La cuestión aquí es que usted tiene que comprender lo que el Señor dice a través de su palabra. Dios es un Dios justo y santo. Él es un Dios que gobierna, que controla. Él es Dios por encima de todas las cosas. Y esta gente no pudo entender esto. El dolor y el sufrimiento siempre llevan a la gente a pensar que Dios es indiferente. Y después de estas 2 guerras mundiales, la gente llegó a hacerse esa pregunta. Si Él verdaderamente existiera, si Él realmente existe como dicen, Él debió haber intervenido. Sin embargo, la situación de Habacuc fue muy diferente. Él no estaba cuestionando la existencia o el poder de Dios. Él tenía inquietudes, sí, ¿cómo no? Como todo ser humano, porque no comprendía cómo Dios no actuaba viendo la situación actual de la sociedad donde vivía. Se preocupaba por la violencia, se preocupaba por la maldad, se preocupaba por el abuso, por la extorsión, se preocupaba porque el derecho no se estaba ejerciendo, se preocupaba porque no había justicia. Y a él le dolía eso. Mi amigo, nosotros también tenemos preguntas. Las mismas preguntas que tú te haces, las mismas preguntas que yo me hago, son las preguntas también que muchos hombres de Dios nos hacemos. Y mucha gente piensa que los pastores lo saben todo, que los que sirven a Dios tienen respuesta para todo. Pero la realidad es que a veces no tenemos respuesta para todo. Pero todas esas interrogantes, mi querido hermano, la podemos presentar delante de Dios. Y créame, en su tiempo Dios responderá. Habacuc tenía preguntas. Habacuc tenía grandes preguntas, tenía grandes inquietudes. Él quería saber y conocer la voluntad de Dios y la razón de las circunstancias actuales. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no haces nada al respecto, Señor? Y usted y yo deberíamos anhelar saber lo mismo. El tener preguntas no es pecado. Algunas veces hay personas que dicen, no podemos preguntar eso a Dios, tenemos que aceptarlo allá. No, el problema aquí no es tener preguntas. El tener pregunta no es pecado. ¿Por qué lo sabemos? Porque vemos a Habacuc inquieto, vemos a Habacuc inmerso en una situación difícil en la cual se sentía un poco confundido respecto a la situación. Pero Dios no lo juzga por tener pregunta. Dios no se molesta, mis amados hermanos, porque nosotros queramos conocer sobre lo que sucede. El pecado viene cuando con una actitud de orgullo y soberbia, con nuestra limitada comprensión de Dios, desafiamos su sabiduría y poder al cuestionar lo que Él permite en su santa y soberana voluntad. Es la forma y la actitud que tomamos delante de Dios, la manera en la que nos acercamos a Él, la actitud del corazón, es lo que se transforma en pecado. Pero no es porque tengamos pregunta, es si vamos a Él con arrogancia, con una actitud desafiante, con una actitud cuestionando su existencia. No, eso no fue lo que hizo Habacuc y no es lo que nosotros debemos hacer. No, nosotros debemos acercarnos a Él con una actitud humilde. Si nosotros, mis amados hermanos, humildemente y sinceramente nos acercamos a Él en busca de respuesta, las encontraremos. Él siempre está dispuesto a mostrarnos su voluntad, aunque muchas veces su voluntad sea muy diferente a lo que nosotros pensamos. Con todo y eso, mi querido hermano y amigo, en Dios encontraremos paz y fortaleza para afrontar cualquier situación. Entonces, en primer lugar, nosotros debemos acudir al lugar correcto. Quiero que entienda esto en esta mañana. Usted y yo debemos acudir al lugar correcto. Y fíjense qué interesante que Habacuc estaba en medio de un ambiente y una época bastante difícil. Él como hombre de Dios, él como profeta de Dios, él como conocedor de las Escrituras, como conocedor de la palabra, sentía bastante dolor y tristeza al ver a la nación sumergida en tanta maldad, al ver a la nación sumergida en pecado, al ver la nación sumergida en violencia, en corrupción, al ver la nación sumergida en tanta indiferencia ante la necesidad y el dolor ajeno. Él sentía tristeza, sentía pesar, se sentía afligido. Y no es como algunos piensan que él estaba cuestionando el poder o la existencia de Dios. Él no estaba cuestionando su poder ni su existencia, sino que como un hombre piadoso, como un hombre que amaba al Señor, como un hombre celoso de su palabra, él sentía preocupación por el estado y la condición espiritual de Israel. Y se preguntaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Pero
él acudió al lugar correcto. Y es lo que yo quiero que en esta mañana usted y yo entendamos. Debemos acudir al lugar correcto. Habacuc acudió a ese lugar correcto. ¿Y cuán importante es esto, mis amados hermanos? En momentos de inquietud, de dudas y temor, el mejor lugar para acudir es la presencia del Señor. ¿A dónde vamos a acudir? ¿A dónde podemos ir con tantas preocupaciones, angustias e inquietudes? El mejor lugar para ir es la presencia del Señor. Y allí fue donde Habacuc fue. Y mire qué interesante, porque nuestro capítulo comienza diciendo lo siguiente. La profecía que vio el profeta Habacuc, Dios le mostró lo que había de suceder. Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Mire, a veces, mis amados hermanos, al igual que Habacuc, nosotros estamos clamando, estamos orando, estamos pidiendo al Señor que obre, estamos pidiendo al Señor, mete tu mano, Señor, glorifícate en nuestra nación, glorifícate en nuestro país, glorifícate en nuestra familia, glorifícate en nuestro matrimonio. A veces estamos orando por tantas cosas, a veces estamos clamando al Señor y pensamos como Habacuc por la tardanza, quizás porque la paciencia de Dios es diferente a la nuestra, quizás porque el soberano Dios, el Dios todopoderoso, tiene planes diferentes. La Biblia dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y quizás el hecho de que no entendamos la forma en que Dios actúa, a veces nos lleva a pensar que Dios está ignorando nuestra voz. A veces llegamos a creer que Él no está escuchando nuestro clamor. A veces llegamos a pensar que Él está siendo indiferente ante la necesidad, ante el dolor y ante el sufrimiento. Pero Él pudo entender por medio de la oración, pudo comprender la respuesta de Dios y pudo Dios mostrarle lo que Él iba a hacer. Dice en la Biblia que cuando Él decía, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y qué interesante, que el dolor de Habacuc aquí no era simplemente que no tenía recursos económicos. El dolor de Habacuc no era sencillamente que no hubiese prosperidad en la nación. Una nación puede tener todas esas cosas, pero si la condición espiritual sigue deteriorada y de espaldas a Dios, eso es lo que debe afligir el corazón y el dolor de un ministro y de un siervo de Dios. Él sentía dolor al ver a su nación sumergida en la maldad. Y dice en la traducción viviente, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no me escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades, Señor? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Señor, esto me atormenta, esto me genera malestar, me genera indignación, me siento mal, Señor, viendo todas estas desgracias y todas estas situaciones. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Así estaba él, creyendo que Dios estaba ignorando la situación, la realidad. Pero algo bueno que hizo Habacuc en medio de sus dudas, en medio de sus preocupaciones, fue acudir al lugar correcto. Quiero decir que el lugar correcto es la presencia de Dios. El lugar correcto es la oración. Allí debes acudir tú y allí debo acudir yo en momentos de dificultad. Allí podemos preguntar como Habacuc y decir al Señor que nos ayude a entender su voluntad y propósito. Ahora, mucha gente va a cualquier lugar y posiblemente salga confundido y deprimido. Esto es lo importante que usted debe entender. No se trata de ir a buscar respuestas en el Tíbet. No se trata de ir a buscar respuestas en la India. En el día de hoy hay mucha gente que no entiende el mundo, cómo funciona. Está cargado de ver tanta maldad, de ver tanta injusticia, y en vez de volverse al Señor, comienzan a tener experiencias religiosas de cualquier tipo, a experimentar cualquier cosa, buscando una satisfacción en lo personal, buscando un consuelo para sus almas, y resulta que van al lugar equivocado y posiblemente salgan más confundidos y en algunos casos deprimidos. Pero Habacuc fue al lugar correcto.
Las grandes preguntas de la vida tienen respuesta en Dios. Las grandes preguntas de la vida tienen respuesta en Dios. La gente se esfuerza por entender este mundo, para terminar cansado. Así terminan. Quieren entender el mundo, pero terminan cansado y afligido. El profeta Habacuc sabía a dónde acudir. Había estado orando al Señor. Hay cosas, mi querido amigo y querido hermano, que solo tendrán respuesta en la oración. No se trata de descubrir, no se trata de alcanzar, no se trata de lograr. Hay cosas que solamente tendrán respuesta en la oración. Él estaba pidiendo por la nación. Esto es algo característico de los hombres de Dios. Claman por la nación. Y ahí estaba el profeta Habacuc, orando por su nación, clamando al Señor. Los hombres de Dios, y es que es característico, oran por la nación. El profeta estaba cansado de ver la maldad y la injusticia, la violencia. Le dolía ver con sus propios ojos en lo que se había convertido su nación. No se explicaba por qué Dios no actuaba todavía al ver todo lo que sucedía. Los hombres de Dios no solo piden por el bienestar de la nación en términos de abundancia y prosperidad, sino que claman a Dios por corrección para su pueblo cuando se encuentra desviado. Qué interesante. Posiblemente Judá estaba económicamente y en sentido de abundancia muy bien, pero en términos espirituales estaba deteriorado, estaba totalmente aislado de la voluntad de Dios. El profeta sabía que Dios era santo, sabía que era justo, conocía el carácter y los atributos de Dios y sentía que Dios no estaba actuando. Así estaba el profeta. Sentía que Dios no estaba actuando. Ahora, diga conmigo, a veces no veo a Dios actuar, pero no significa que no esté obrando. Ese es nuestro problema. Empezamos a creer que porque no vemos respuesta rápida, empezamos a creer que porque no estamos viendo con nuestros propios ojos lo que estamos pidiendo, creemos que Dios no está trabajando. Pensamos que Dios no está obrando, pero eso no significa eso, mi querido hermano. Dios no está inactivo e indiferente. Él está trabajando con ahínco de un modo que los hombres difícilmente podrán creer. Ahora, esto muestra el celo del profeta por la gloria de Dios y su debilidad como humano. Por un lado deseaba la justicia de Dios y por otro pensaba que Dios no intervendría en la situación. Creía que él estaba ajeno a eso. Los hasta cuándo, los por qué siempre han existido, pero todos tienen su respuesta en Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. En el versículo 5 del capítulo 1 entra en acción la respuesta de Dios. El Señor respondió: observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Aun si alguien les dijera: estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos del anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Y comienza Dios a describir la respuesta. Comienza Dios a decirle a Habacuc: Habacuc, no es como tú piensas. No es como tú crees. Yo no estoy ajeno a la realidad de mi pueblo. Yo no estoy distante de la situación en la que ellos se encuentran. Yo sé todo lo que tú me estás diciendo. Yo comprendo todo lo que tú sientes. Yo sé lo que tú estás pensando, pero no es así. Querido hermano, en la oración y en la búsqueda sincera del Señor encontramos respuestas. En la búsqueda sincera al Señor encontramos respuestas. Solo debemos aprender a esperar en Él. Diga conmigo: yo debo aprender a esperar en Él. Miren, mis amados hermanos, esto es lo más difícil de la vida cristiana.
Y la razón de muchos de los problemas tienen su causa en no saber esperar. ¿Usted sabe cuántos problemas mucha gente se encuentra metido simplemente por no esperar en el tiempo de Dios? Por no darse el tiempo de permitir que Dios obre conforme a su voluntad. Dios no necesita de su ayuda. Dios no necesita de mi ayuda. Él tiene el control de todo. Yo debo esperar en su voluntad. Debo esperar en lo que Él ha determinado hacer. Y la única forma de que yo aprenda a esperar en Él es que tenga comunión con Él. Es que yo esté constantemente en oración, constantemente buscando su rostro, estando en su presencia, leyendo su palabra, llenándome de Él. Entonces así tendré la suficiente fuerza y capacidad espiritual para esperar en Él. Ahora, nosotros debemos tener presente que Dios tiene el control y dominio absoluto de todas las cosas. Todo está bajo su ojo. Dios todo lo ve. Todo está bajo su ojo vigilante y todo se encuentra bajo su poderosa mano. Nada se le escapa. Ahora, cuando hay un genuino clamor y sincero, hay respuestas de parte de Dios. No hay tal cosa como Dios dejándonos en confusión y en error. No. Cuando hay un clamor genuino y sincero, hay respuestas de parte de Dios. Eso es prácticamente lo que Habacuc experimentó y lo que Dios permitió que quedara plasmado como un testimonio viviente de que en su presencia y buscando su rostro, en Él hay respuestas. ¡Qué interesante! Y ojalá todos pudiésemos entenderlo, pudiésemos comprenderlo, que en Él hay respuesta. Cuando el clamor es genuino y sincero. Habacuc, aunque confundido, quizás cerrado en algunos puntos, quizás con algunas dificultades en entender la voluntad de Dios, hizo algo maravilloso. Lo correcto fue ir al lugar exacto, al lugar correcto, a la presencia de Dios y clamar al Señor. Cuando clamó al Señor, cuando oró al Señor, automáticamente Dios trajo respuesta. Y la respuesta, aunque no fue conforme a lo que quizás él pensaba, sin embargo, aceptó la respuesta de Dios. Él se deleita en contestar. No sé cuántos de ustedes tienen tiempo orando o tienen tiempo clamando al Señor, pero quiero que sepa en este día, Él se deleita en contestar. Quiero que entiendas que a Dios le deleita al contestar tus oraciones. Dios está lejos, mis amados hermanos, de ser un espectador desinteresado en los asuntos terrenales. Hay gente que piensa que a Dios no le interesa lo que está sucediendo en el mundo. Ahora, podemos estar seguros, mis amados hermanos, seguros siempre que si nuestro corazón se conmueve porque prevalece el pecado y la impiedad, a Dios le concierne mucho más hondamente todo esto. Luego de las preguntas hechas por parte de Habacuc, el Señor pasa a contestar. Y aquí es donde usted y yo debemos aprender de Habacuc. La contestación de Dios nunca es siempre lo que nosotros estamos esperando. Yo sé que esto forma parte también del crecimiento cristiano. A veces oramos, a veces clamamos al Señor, pero Dios siempre responde, como siempre le he dicho a los hermanos. Algunas veces Dios dice que sí, otras veces Dios dice que no, pero siempre responde. Y es interesante, mis amados hermanos, que a veces su contestación es muy distinta a lo que nosotros estábamos esperando. Y es interesante también que esas preguntas siguen siendo constantes en el día de hoy. Nosotros, al igual que Habacuc, también hemos hecho estas mismas preguntas. ¿Hasta cuándo y por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, hemos de copiar completamente la actitud de Habacuc y es mantenernos firmes en la espera de la respuesta. El secreto del profeta, mis amados hermanos, si quisiéramos llamarlo así, está en que se mantuvo en la comunión con Dios durante todo el tiempo. La comunión con Dios es lo que nos ayuda a mantenernos en medio de los tiempos. Él mantuvo una relación de comunión y esto agrada al Señor, mis amados hermanos. A Dios le agrada que usted esté constantemente en una comunión con Él. ¿Y por qué hago tanto énfasis en la comunión del profeta con el Señor?
porque realmente es la clave de todo lo que el libro dice. Es una comunicación entre Habacuc y Dios, él hablando con Dios y Dios dándole respuestas a él. De manera que usted y yo debemos aprender de esta experiencia del profeta. La primera respuesta de parte del Señor fue dura y confusa para Habacuc. Dios iba a hacer algo grande, algo fuerte, difícil de creer. Él levantaría a Babilonia para corregir a su pueblo. Babilonia sería el instrumento de juicio para disciplinar a su pueblo. No es como Habacuc pensaba, que Dios estaba ajeno a la situación. Muchas veces usted y yo pensamos que Dios está distante, que Dios no está escuchando, que Dios no está tomando en cuenta nuestra oración. A veces pensamos que Dios está como que si no le interesara lo que sucede en nuestros días, en nuestros tiempos, pero resulta que no. Habacuc pensaba que Dios estaba ajeno a la situación de Judá y pensaba que no estaba mirando lo que estaba sucediendo. Aunque él pensaba eso, Dios no estaba ajeno a la situación. A veces nosotros creemos que Dios está ajeno a la situación por lo que acontece a nuestro alrededor, pero Dios está al tanto. Y con esta respuesta, el Señor le manifiesta cuán atento está a todo lo que acontece. Nuevamente podemos observar cómo los hombres, en vez de aprovechar la misericordia de Dios y su tolerancia, la ignoran. No es que Dios no ve lo que sucede, no es que Él es indiferente como muchos y muchas veces pensamos. Es solo que Él es clemente y piadoso, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a invitarte a que abras tu Biblia también en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11. Y vamos a ver un verso que me llama la atención. A veces la gente, en vez de aprovechar la misericordia y la tolerancia de Dios, quizás Habacuc no entendía por qué Dios no reaccionaba, pero el pueblo no solamente no entendía, sino que seguía en su propia andanza. Y la Biblia dice en el capítulo 8 de Eclesiastés, versículo 11, cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Esto es la traducción viviente. Cuando la gente no se castiga enseguida respecto a un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldad. En pocas palabras, como Dios libró a Judá del juicio cuando mató al ejército asirio que había ido hasta las puertas de Jerusalén, entonces ellos, en vez de estar agradecidos y vivir constantemente para la gloria de Dios, dijeron, bueno, a pesar del pecado, a pesar de la maldad, Dios nos libró. Quiere decir que nosotros somos los favoritos de Dios y nunca nada nos sucederá. Entonces, en vez de reflexionar para vivir conforme a la voluntad de Dios, decidieron vivir de manera indiferente hacia la palabra, de manera indiferente hacia los principios de Dios. Y esto es realmente lo que dice Eclesiastés. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Y dicho esto, no solamente aplica para Israel, no solamente aplica para Judá, aplica para nosotros mismos, aplica incluso para nuestra nación, aplica incluso para el resto de las naciones. No es que Dios es indiferente, Él está al tanto y pronto hará algo. Como lo hizo en Judá, también lo hará en el resto de las naciones. Esto pasó en Judá, mis queridos hermanos. Como Dios lo libró de los asirios, entonces pensaron que nada los podía tocar. Y en vez de corregir sus andanzas, siguieron en lo mismo. Pero entonces Dios dijo, les traeré a los babilonios. Y es aquí cuando queda atónito, en este caso, el profeta Habacuc. Cuando él dice en el verso 5 que él traería algo grande. Dice, el Señor respondió, observen las naciones, miren y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían. Y comienza a describir que venía al ejército babilonio. ¿Para qué? Para castigar y corregir a Israel. Ahora, el profeta sigue en su oración un poco confuso y dice, bueno, Señor, ¿cómo es esto? Oh Señor mi Dios, Santo mío, tú que eres eterno, dice Habacuc. No puede ser que estés planeando acabar con nosotros. Y tú no estabas pidiendo justicia, pues. Tú no estabas pidiendo juicio. Tú no estabas orando para que yo hiciera algo. Qué interesante esto, hermano.
A veces uno pide tantas cosas que ni siquiera sabe lo que está pidiendo. Él estaba pidiendo justicia porque estaba cansado de ver la violencia. Y cuando Dios dice lo que va a hacer, entonces él queda pasmado y queda abrumado y dice, Señor, no acabes con nosotros de esa manera. Ya los babilonios tenían fama. Junto con los medos habían acabado con Asiria. Cuando él escucha lo que Dios está haciendo, se asombra y dice, oh Señor mi Dios, oh Dios mío, santo mío, tú que eres eterno, Señor. Y fíjense la confianza de Habacuc. Él sabía quién era Dios, lo conocía. No puede ser que esté planeando acabar con nosotros. Oh Señor, nuestra roca. El Salmo 18 habla de que Él es nuestra roca. Oh Señor, nuestra roca, tú has enviado a los babilonios para corregirnos y castigarnos por nuestros muchos pecados. Sí, Señor. Estoy entendiendo, ahora estoy cayendo en cuenta. Estoy comprendiendo tu respuesta. Entiendo que vas a usar los babilonios, ¿para qué? Para castigarnos por nuestros pecados. Lo vas a usar para corregirnos. Diga conmigo, Dios siempre tiene el control y Él siempre hace lo que es mejor y siempre permite lo que es beneficioso para sus hijos y para su pueblo. En pocas palabras, usted no tiene por qué tener temor de lo que Dios decida hacer. Créame algo, hermano, usted y yo debemos estar seguros y confiados en que lo que Dios permita y lo que Dios haga siempre resultará en el bien de su pueblo y en el bien de sus hijos. Su propósito mediante la corrección, mediante la disciplina, mediante el castigo, no es destruirnos, sino ayudarnos a darnos cuenta de la condición en la que estamos para que nos apartemos de nuestros pecados y nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Nunca piense tal cosa como que Dios está actuando injustamente. No, tampoco piense que Dios está actuando egoístamente. Él es soberano, Él tiene el control. Pero Él es un soberano, pero también es un Dios santo, es un Dios puro. Él actúa en base a su santidad, actúa en base a su justicia, actúa en base a su misericordia. Nunca se le escapa nada en su soberanía respecto a su carácter. Por lo tanto, podemos estar seguros de que Él siempre actuará con la finalidad de traer provecho y bendición a sus hijos. Y qué maravilloso es eso, hermano. Y Habacuc sabía y decía, Señor, tú eres nuestra roca, nuestro refugio eres tú. Tú eres la cueva donde nosotros nos ocultamos. Tú eres la roca que nos protege, que nos libra, que nos ampara. Y yo sé, Señor, que has enviado a los babilonios para, ¿qué? Corregirnos, dice, y castigarnos. La Biblia dice en Deuteronomio 28 acerca de las bendiciones y las maldiciones. Y entre las consecuencias por el pecado estaba, vendrá entonces un ejército desde muy lejos. ¿Para qué? Para castigarte, para llevarte cautivo. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y él tenía conocimiento de esto. Él está reflexionando sobre eso. Él está entrando en razón en lo que Dios está hablando. Pero luego dice, pero tú eres puro, Señor, y no soportas ver la maldad. Y pregunta, ¿serás indiferente ante la traición de ellos? ¿Guardarás silencio mientras los perversos se tragan a gente más justa que ellos? ¿Somos tan solo peces para ser capturados y matados? Ahora entro en otro dilema, Señor. Sé que lo que estás haciendo es justo, sé que eres puro, sé que es para corregirnos, pero te pregunto algo, Señor. ¿Tú vas a usar a esta gente más mala que nosotros para castigarnos? ¿Vas a usar a esta gente que son traicioneros? ¿Vas a usar a esta gente que son perversos? Ahora yo te pregunto, Señor, nosotros solamente somos peces para ser capturados y matados. Somos simplemente criaturas del mar que no tienen quien las guíe. Tenemos que terminar insertados en sus ganchos, Señor. Y comienza él a hablar y a preguntar. Entonces adorarán sus redes, dice el profeta. Si ellos hacen eso, van a creer que su poder, su fuerza, sus redes y sus instrumentos de guerra fueron lo que le dieron la victoria. Y luego dice, ¿permitirás que se salgan con la suya siempre? Acerca de los babilonios. ¿Tendrán siempre éxito en sus conquistas despiadadas? Y en el versículo 2, y aquí quiero que usted y yo nos mantengamos también, dice una palabra y una expresión hermosa, maravillosa, de una actitud de un hombre de fe, de un hombre que sabe y entiende que en la oración siempre hay respuesta. Y mira lo que dice, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia, dice Habacuc.
Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a esta mi queja, a la que he puesto ahorita, a lo que le he preguntado ahorita. O sea, él no se daba por vencido, mi amado hermano. Él no simplemente tenía preguntas y decía, Señor, ¿por qué esto y ya? No, Señor, quiero que me expliques, quiero que me des respuesta. Ayúdame a entenderlo, Señor. Y aunque él preguntó eso, porque estamos hablando que Habacuc tiene 3 capítulos, pero había periodos de tiempo entre la respuesta de Dios. Todo eso no sucedió en un día. Y él dice, me subiré a mi torre en una ilustración para mostrar de que iba a esperar en Dios, de que iba a confiar en que Él iba a traer respuesta. Y dice, y allí montaré guardia. Eso significa, estaré constantemente en oración, vigilando en oración, clamando al Señor. Y luego dice, a ver qué me dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo, mire qué bueno, ojalá todos podamos decir, el Señor me dijo, el Señor me mostró, el Señor me indicó, el Señor me habló a través de su palabra, el Señor me ha ayudado a entender lo que debo hacer, el Señor dio respuesta ante esta mi situación. Escribe mi respuesta, dice el Señor, con claridad en tablas. Habacuc, escribe lo que te voy a mostrar, para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a duda sucederá y no tardará. En pocas palabras, lo que te estoy diciendo que voy a hacer, va a suceder. Lo que te estoy diciendo que van a hacer los babilonios con ustedes, es cierto. Aunque se tarde, debes esperarlo porque sucederá. Esto va a suceder. Mira a los orgullosos, dice. Confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo por su fidelidad a Dios. El justo vivirá por su fidelidad a Dios. En pocas palabras, los orgullosos se enorgullecen de sí mismos, pero el justo vivirá por fe. Esta es una verdad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Forma parte de las grandes verdades de la fe cristiana. El justo vive por fe, no solamente en el sentido de confianza para salvación, sino también de que Dios puede guardarle y librarle en medio de las dificultades. Ahora, el orgulloso, dice la Biblia, confía en sí mismo y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fe en el Señor, por su confianza y por su fidelidad a Dios. En pocas palabras, Habacuc estaba escuchando lo que Dios les estaba diciendo. Mire, los orgullosos confían en sí mismos, sean tanto del pueblo de Israel como fuera del pueblo de Israel, sean los babilonios, sean los gentiles, seamos nosotros en el tiempo que sea. El justo vive por fe, pero el orgulloso confía en sí mismo. Los babilonios confían en ellos mismos, pero el justo vivirá por la fe. Y qué interesante esto, mi querido hermano. Qué interesante que nosotros entendamos esto. Comienza a decir, la riqueza es traicionera. Y eso le está pasando factura a Babilonia. La riqueza es traicionera, los arrogantes nunca están tranquilos, abren la boca tan grande como una tumba, pronto sus cautivos se burlarán de ellos. Y comienza Dios a decir y a describir la forma en que Babilonia terminaría. Porque, querido hermano, toda persona orgullosa, toda persona que confía en sí misma, terminará derribada y abatida. ¿Qué aflicción te espera a ti que construyes mansiones con dinero deshonesto? ¿Crees que tu riqueza comprará seguridad y así pondrás el nido familiar fuera de peligro? Dios comienza a hablar y a decir todo lo que iba a hacer en contra de Babilonia. Y usted dirá, qué interesante esto. Por un lado, usas a Babilonia para castigar a Israel y por otro lado, vas a castigar a Babilonia. ¿No ha prometido el Señor de los ejércitos celestiales que las riquezas de las naciones se convertirán en ceniza? Y comienza Dios a hablar y a decir y a describir todo lo que iba a hacer. Ya en el versículo 18 dice, ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres o una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos. Un Dios que ni siquiera puede hablar. ¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a los ídolos de madera, despiértense, sálvenme? Y a las imágenes de piedras mudas dice, levántense y enséñennos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y plata, por dentro no tienen vida. Pero el Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio delante de Él. Querido hermano,
Querido amigo, Habacuc pudo encontrar respuestas a todas sus inquietudes en Dios. Él pudo encontrar en el Señor la respuesta a sus angustias, la respuesta a su preocupación, y pudo tener un panorama claro de lo que Dios iba a hacer. Como tercer punto, nosotros vamos a ver los resultados de la comunión con Dios. Habacuc entró consternado en la oración, pero después de un tiempo salió fortalecido, lleno de fe y confianza en las promesas de Dios. Entró consternado en la oración, pero después de un tiempo salió fortalecido, lleno de fe y confianza en las promesas de Dios. Estos son los resultados, mis amados hermanos. ¿Los resultados de qué? De la comunión con Dios. Todo se resume en esto, mis amados hermanos, en la comunión con Dios, en el tiempo que dediquemos a Dios, en el tiempo que dediquemos a la oración, en el tiempo que dediquemos a buscar su rostro. Después de un tiempo salió no consternado, sino fortalecido, lleno de fe y de confianza en las promesas de Dios. El tiempo que se pasa en la presencia de Dios y en la oración renuevan la mente y el espíritu. Entienda eso. El tiempo que se pasa en la presencia de Dios y en la oración renuevan la mente y el espíritu. Dios trae respuesta al corazón consternado. Dios trae respuesta al corazón inquieto. Da paz y fortaleza. La oración, mis amados hermanos, de Habacuc no cambió el plan de Dios, pero sí cambió su corazón inquieto. Y aquí quiero que entendamos algo maravilloso. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios. Yo no oro simplemente para eso, yo oro y pido al Señor, pero todo termina en esta frase: Señor, que se haga tu voluntad, que se haga como tú quieres. Y hemos dicho que cuando Dios actúa y hace cosas, lo hace siempre pensando en el bien de su pueblo. Él tiene suficientes motivos y razones para hacer lo que muchas veces hace. Lo que tengo que hacer yo es confiar y creer y descansar en su soberana voluntad. Ahora, ciertamente, la oración de Habacuc no cambió el plan de Dios, pero sí cambió su corazón inquieto y cambió también su perspectiva de lo que Dios estaba haciendo. Fortaleció su alma para hacer frente de manera diferente a las circunstancias y a los días por venir. Quizás, mi amado amigo y mi amado hermano, tú que tienes preguntas, tú que tienes inquietudes, tú que has pensado tantas cosas y te has afligido, quizás lo que tú necesitas y lo que yo necesito, mi hermano, es abrazarnos de las promesas de Dios. Que podamos, como el significado del profeta Habacuc, que significa abrazar, que podamos abrazarnos de las promesas de Dios. Eso significa agarrarnos fuertemente de lo que el Señor ha prometido y de lo que Él ha dicho. Confiar en la promesa de que el justo por la fe vivirá. Nosotros no tenemos ninguna garantía. Usted y yo vivimos por la fe que tenemos en Cristo, por la fe que hemos depositado en el Señor, por la confianza que hemos puesto en Él. El justo por la fe vivirá. Entonces, así nuestro corazón y nuestra alma podrán decir como Habacuc en el capítulo 3, versículos 17 y 19. Porque él no estaba pensando de esa forma al principio del capítulo. Él no estaba decidido a hacer eso. Él estaba consternado, afligido. Pero luego de la oración, luego de la comunión con Dios, luego de recibir la respuesta de Él, Él pudo decir en el capítulo 3, capítulo 17 al 19, que describe finalmente, luego de esas horas intensas de oración, luego de esas constantes preguntas a Dios, luego de conocer lo que Dios estaba mostrándole en los días por venir, Él pudo concluir lo siguiente en su oración final: aunque la higuera no florezca. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y quizás si usted lo lee así como un poema, si usted lo lee quizás como una oración, quizás usted no entiende la profundidad de lo que Habacuc está diciendo. Pero cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, esto representa, mis amados hermanos, la garantía de la estabilidad nacional, representa el sustento de una nación, representa la economía de un país. Pero a pesar de lo que se pronosticó, de que fue que iban a ser invadidos por el ejército babilónico, él pudo decir: no importa, tengo la garantía de que el justo vivirá por fe. Tengo la garantía de que Dios guardará a aquellos quienes han puesto su confianza en Él. Tengo la garantía de que Dios librará a aquellos que confían en Él. Entonces pudo resumir de la siguiente manera: aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. ¿Se da cuenta de la importancia, del beneficio de la comunión con Dios? De la oración, de lo que significa realmente cuando usted está delante del Señor y cuando usted clama a Él. Esta es la respuesta, mis amados hermanos, de un hombre que luego de entrar en comunión con Dios y luego de tener una intimidad con Él, luego de acudir al lugar correcto, ahora puede salir fortalecido, puede salir renovado, puede salir con un entendimiento diferente, puede salir con una plena confianza de que aunque todas estas cosas que representan la seguridad que tiene el hombre en sí mismo faltasen, con todo Él se alegrará y se gozará en el Dios de su salvación. Y pregunto en esta mañana, ¿podemos nosotros responder como Habacuc? ¿Podemos nosotros decir que aunque falten estas cosas, con todo y eso nos alegraremos en el Señor de nuestra salvación? ¿Podemos nosotros como Habacuc decir, con todo y esto yo me alegraré porque el Señor es mi fortaleza? Él es el quien pone mis pies como de cierva y me hace andar sobre las alturas. Dios es realmente, mis amados hermanos, la única garantía que tenemos. Cada día queda demostrado, mis amados hermanos, cada día que vivimos en este mundo queda demostrado en que solamente estamos en las manos del Señor y que Él es la única garantía. Aquellos que se enorgullecen, aquellos cuya confianza está en sí mismo, caerán de manera impresionante. No hay forma ni manera de sobrellevar las circunstancias y de hacer frente a un mundo hostil, de hacer frente a todo lo que se avecina, a menos que nuestro corazón esté cimentado sobre la roca, y esa roca es Cristo. Ahora, es muy hermosa la oración, es muy poética la oración, y es interesante ver cómo Habacuc se expresa, pero a esa conclusión no se llega tan fácilmente. A esa conclusión no se llega simplemente por saber lo que dice Habacuc capítulo 3, versículos 17 y 19. A esa conclusión se llega cuando usted tiene comunión con Dios, cuando usted tiene tiempo orando al Señor, cuando usted pasa tiempo en su presencia, cuando usted aprende a depender de Él, cuando usted aprende a aceptar de que Él es soberano y de que Él tiene el control y que su vida no depende de fulano o de fulana, ni del hombre, ni de este, ni de aquel, sino de la voluntad de Dios y de su cuidado sobre usted. Cuando usted entiende que es por la fe que usted vive. Ahora es interesante y ojalá todos nosotros podamos llegar a la misma conclusión. Que todos podamos no estar constantemente diciendo ¿hasta cuándo? Qué bonito termina el capítulo 3 de Habacuc. Ya no dice ¿hasta cuándo? Ya dice, Señor, no importa lo que venga, no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que acontezca, yo me voy a alegrar en ti, yo me voy a gozar en ti. Ahora, no significa que a Él no le interesara la condición actual de la nación, del país. No significa que no le preocupara la economía del país. Significa que Él, a pesar de todo eso, ponía su confianza en el Señor, que se alegraría en Él, que la fuente de gozo, que la fuente de confianza sería el Señor mismo y no las cosas ni las condiciones. Amado hermano, debemos cambiar nuestras oraciones. Debemos aprender por medio de la Escritura que Dios está en control y no estemos constantemente diciéndole por qué y hasta cuándo, sino digámosle, Señor, ¿qué quieres enseñarnos? ¿Qué estás permitiendo a través de esta circunstancia? ¿Qué estás tú diciéndonos a nosotros? Créame, las circunstancias y las situaciones no vienen porque estamos haciendo las cosas maravillosas. ¿Sabía que mucha gente cree que no merece estar donde estamos? Mucha gente piensa, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Mucha gente dice, ¿hasta cuándo esto? Bueno, esto será hasta que sea necesario. Esto será hasta que entendamos. Esto será hasta que dejemos de estar orgullosos, hasta que dejemos de orgullecernos en nosotros mismos. Mire cómo dice el versículo 4. Voy a leerlo en la Reina Valera. Hasta que nosotros no entendamos esto, mis amados hermanos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Mientras sigamos nosotros engreídos, orgullosos, caprichosos, vamos a estar siempre pensando hasta cuándo y por qué. Pero cuando usted entiende y comprende que la Biblia dice claramente, mas el justo por la fe vivirá, entonces usted se desprenderá de toda justicia propia.
Usted se desprenderá de todo lo que cree que merece y anhela y que le corresponde. Y entonces usted comenzará a vivir confiado en el Señor, en su palabra y en lo que Él se haya dispuesto a hacer. Querido amigo, el que Habacuc haya podido comprender esto significa, mi amado hermano, que hay poder en la comunión con Dios y en la oración. Es el anhelo y mi deseo que Dios pueda permitirte también entender estas verdades y que junto con el profeta Habacuc podamos resumir y concluir de la misma forma, pero no solamente de la boca para afuera, no solamente como una oración aprendida, sino como una experiencia de vida, que aprendamos a decir con sinceridad y con verdad: Señor, aunque la higuera no florezca, y aunque no haya fruto del olivo, y aunque falten en los corrales las vacas, con todo y eso, Señor, yo me alegraré y me gozaré en ti. Tú eres el que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Señor, voy a confiar y voy a creer en que tú estás en control. Y no voy a cuestionar nada de lo que tú quieras hacer. No voy a cuestionar nada de lo que tú decidas hacer, porque todo lo que tú hagas es justo, todo lo que tú hagas es correcto y todo lo que tú hagas es necesario. Incluso tu silencio es necesario. Es necesario, Señor, esperar en ti. Y hermano, aprendamos a esperar en Dios. Aprendamos a acudir a Él. Aprendamos, mi amado hermano, a saber que cuando clamamos con sinceridad habrá respuesta y que hay beneficios de la comunión con Dios. Y esos beneficios son la forma en que Dios transforma nuestras inquietudes, nuestras dudas, nuestros temores en fortaleza y en confianza para con Dios y para con su palabra. Quiero invitarte en esta mañana a orar. Quiero que oremos en esta hora y que podamos abrazarnos de todas las promesas que el Señor nos ha dado. Que podamos realmente consolar al pueblo mediante las promesas que Dios nos ha dado. Sí, es cierto, es verdad. Son tiempos duros y vendrán otros tiempos más difíciles. Es cierto que no estamos en la mejor época, pero con todo y eso podemos realmente alegrarnos y confiar y gozarnos en el Dios de nuestra salvación. Acuérdese que no es simplemente tener las respuestas. Hay cosas que solamente van a llegar a nuestra vida mediante la oración. Lo que tú necesitas y lo que yo necesito no es a veces lo que creemos que necesitamos. Lo que necesitamos es buscar el rostro de Dios en oración y en un ayuno constante. Buscar al Señor no solamente en términos de Señor, quiero esto, sino Señor, muéstrame lo que estás haciendo. Y lo que Dios está por hacer es una obra grande, una obra maravillosa. Padre, te damos gracias una vez más por esta oportunidad. Gracias por todo lo que hemos podido escuchar tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, nos quedamos cortos de tiempo, de palabras, de expresar todo lo que tu Escritura dice, Señor. Pero permite, Señor, que esto poco, en medio de mi debilidad, Señor, pueda ser suficiente para fortalecer la fe de mis hermanos, Señor. Que ellos sean consolados por medio de tu palabra, Señor. Que tú les vivifiques, Señor. Padre, y como dice Habacuc, Señor, Padre, en medio de los tiempos, Señor, aviva tu obra, Señor. En medio del juicio, acuérdate de tu misericordia, Señor. Padre, son tiempos duros y difíciles, Señor, como lo fueron para Judá, Señor, como lo puede ser ahora para muchos lugares en el mundo, Señor. Pero aviva tu obra, Señor. Ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a afirmar lo que tú dices, Señor. Padre, y en medio de tus procesos, Señor, acuérdate de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros estamos en tus manos, Señor, como iglesia, como familia, Señor, como nación estamos en tus manos, Señor. Rogamos para que tú cumplas tu propósito en nosotros, Señor, y para que en medio del proceso, Señor, aprendamos a alegrarnos y a regocijarnos en ti, Señor. Que nos ayudes a cambiar hasta cuándo, Señor, y el por qué, Señor, por alabanza y gratitud. Que podamos, Señor, saber, entender que hay un tiempo para todo, Señor. Y que tu tiempo no es nuestro tiempo, Señor, pero que el tiempo tuyo, Señor, es el perfecto, Señor. De que tu tiempo, Señor amado, es el mejor. Que podamos descansar en tus promesas, Señor, y en lo que ya tú has hecho en el pasado, Señor, y en lo que has prometido hacer en el presente, Señor. Recibe la gloria y ayuda a todos aquellos, Señor, que están atravesando momentos difíciles, Señor. Experiencias significativas, Señor.
Padre, abraza a los que necesitan consuelo, Señor, y que esta tu palabra, Señor, Padre, pueda ser un bálsamo que refresque sus vidas, Señor. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.